Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva charla de visiones creativas en Magin Café. Muchas gracias por venir y muchas gracias a todos los que nos ven desde casa. Hoy tenemos a la escritora Elisa Victoria. Elisa ha publicado uno de los libros que yo creo que es uno de los libros del año, Evangelio, en Blackie Books. El libro va sobre una chica de 20 años, Eulalia, que está estudiando magisterio. Trabaja en Telepizza y vive en las afueras de Sevilla, pero la novela va sobre muchas más cosas. Va sobre hacerse mayor, sobre ese paso a la edad adulta, sobre todas las expectativas que proyectamos a veces en nuestros yo del futuro y cómo convivir con esas decepciones. Es una novela también, yo creo, un poco sobre la precariedad. Yo he detectado cierto orgullo de clase que atraviesa todo el libro. Y bueno, va también sobre la educación, sobre el sistema educativo, yo hacía mucho tiempo que no leía algo escrito con tanto respeto y tanta ternura sobre la infancia, ¿no? Como ese tesoro que hay que preservar. Y yo diría que en general es una novela sobre un poco sobre cómo sobrevivir cuando vivir hace tanto daño, ¿no? O sea, hay como bastante desengaño. Para empezar, quería leer una frase que está como en la página 3 o 4 de la novela, muy al principio, de ella, de Eulalia, hablando de sí misma, de Lali. Dice así: yo me siento como si llevara viva 1.000.000 de años, como si me hubiera fosilizado y gracias a la ciencia me hubieran resucitado una y otra vez cada otoño. Una especie de monstruo con los miembros podridos bajo una capa tersa de piel barata. No sé, Lisa, ¿nos quieres explicar un poco de dónde surge esta voz tan desengañada? Bueno, en primer lugar surge de mi propia experiencia de la juventud, que no fue muy pletórica y que yo, como muchísimos niños, estaba deseando ser mayor de edad para vivir un montón de aventuras y no fue tan fácil, porque ni el mundo es tan cómodo ni tan... no es un camino tan florido como parece en algunas películas, y aparte, si tienes poco presupuesto, eso lo complica todo mucho más, y yo no tenía mucho presupuesto y Eulalia tampoco. Así que parte de mi propia experiencia de la juventud, sobre la que empecé a reflexionar como a los 28, cuando ya tenía mi primer libro que salió entonces en el 2013, me volví a esta idea de ya se estaba acabando la veintena y empecé a pensar en lo raro que había sido todo y el susto que había implicado en principio entre los 18 y los 22. Fue como un cocedero muy doloroso porque nada de lo que tú esperabas se estaba cumpliendo, y eso que tú en parte sabías que podía ser chungo, pero tú, bueno, todavía tenías ilusión de que para ti podía ser bueno, podía enmendarse, podías adaptarte bien. Y no, ni la carrera fue muy interesante, ni con poco dinero había muchísimo que rascar, así que me di cuenta de que también era algo común, de que no había sido solo mi experiencia del desengaño, sino que pues se nos vende un mundo mucho más confortable, y te hacen todo el tiempo promesas: cuando seas mayor harás lo que quieras y ya verás, y nada es tan sencillo. Así que ese es como el germen. Y yo misma, respecto a la frase que tú has leído, ya me sentía bastante vieja a esa edad. Hay un texto muy breve de Lydia Davis que también describe una especie de estado mental de ser una chica joven que no es que se sienta vieja, es como que se siente como una especie de señor viejo, que es como, ser viejo es más duro que ser vieja, ¿no? Estéticamente, es como más desagradable. Bueno, siempre que me están grabando me meto en veredas complicadas, de verdad. Ha sido subirme aquí y empezar a liarla. Lo siento. El caso es que creo que es más común de lo que parece que haya una
chica joven andando por la calle que tiene un aspecto fresco y que tú piensas, es joven, está sana, tiene toda la vida por delante, y esa chica no le está apeteciendo mucho recorrer ese camino. Se le está haciendo cuesta arriba, está lleno de obstáculos de todo tipo, que si el trabajo, que si las faltas de respeto que te vas encontrando en todos los ámbitos. La carrera no es interesante, los trabajos que se te ofrecen no son interesantes. El asunto de la subsistencia está planteado de una manera muy violenta, como requiere un sacrificio y requiere hacer cosas que no es lo que te habían contado. Te decían en el instituto, tú, prepárate para algo que te guste, y luego llegas, pero ¿cómo va a gustarme esto? No hay casi nada que me pueda gustar. Y al final soy escritora, y no os creáis que tampoco es precioso ser escritora, es como, ¿qué hago? Así que ahí me estaba sumergiendo un poco en el sentimiento de desengaño propio de aquel momento y del que he observado que se ha dado siempre y que se sigue dando a esa edad. Sí, además es una edad que, o sea, la adolescencia es como la edad bisagra, ¿no? O sea, por naturaleza, en la que siempre se hacen como muchas películas y muchas novelas, pero parece que cuando, o sea, cumples la mayoría de edad, y sobre todo si vas a la universidad, esa edad o esa etapa te la venden como completamente envuelta en papel de regalo, y luego muchas veces ni es tan interesante, ni vas a hacer los grandes amigos de tu vida, ni las grandes experiencias que te van a marcar, ¿no? Nada, además te lo venden como que va a ser la etapa dorada, en concreto, de tu vida, y que disfruta ahora, que luego ya verás que se vuelve cada vez más difícil. Y tú dices, pero si esto está siendo odioso, ¿qué me espera? ¿Qué me espera con 30 y con 40 y con 50? Porque me estáis diciendo que tengo que disfrutar de este momento dorado porque va a ser el mejor, y no me está gustando nada. No me estáis dando grandes motivos para seguir viviendo, la verdad. Claro, te lo llevaban vendiendo mucho tiempo como, ya verás los amigos que haces en la facultad, y ya verás que los estudios superiores son mucho más interesantes. Y en este fragmento que has leído tú en concreto, hay una alegoría que atraviesa como toda mi obra, que es la de morirse en verano y resucitar en otoño, que ahí es un poco poético y no se entiende bien, pero en concreto resucitar en otoño porque para mí el verano es el infierno, y siempre lo ha sido y siempre lo será, supongo, porque mi procedencia es sureña, y supongo que para la gente del norte el invierno es la muerte, pero para mí es el verano, porque veo literalmente como todo se muere y como todos los bichos sufren y como yo misma sufro y sudo y me quemo, y no hay manera de que este aspecto se mantenga fresco. Así que como, bueno, introducir ahí ese imaginario que involuntariamente voy mezclando con todo, pero es claro, es como haberse muerto desde el momento en que empiezas a tener que atravesar las ciudades con calor y con transporte urbano que tiene un funcionamiento deficiente. Tú te imaginas que ir a la facultad va a ser divertido, y al final estás sudando en una parada de autobús, y luego estás sudando otra vez para volver a tu casa, y es 1 hora y 20 cada trayecto, y luego no tienes dinero y te metes a cualquier cosa, y en el anuncio de Telepizza están como, el secreto está en la masa, pero luego tampoco se pasa bien ahí. Así que es difícil. Te venden también, todo el mundo tiene mucha ilusión por empezar con las relaciones sexoafectivas, y no son tan fáciles ni tan fluidas como tú esperabas, que como te hacen mucha fantasía en todos los sentidos, y se van rompiendo, y ya con los 18 te empiezas a dar un muro y empiezas a pensar, las discotecas ahora por fin me dejan entrar, pero si son feísimas. Y además vale mucho dinero entrar, y yo no lo tengo. Y los tíos que hay dentro no son chicos de anuncio de Calvin Klein que me escriben poemas. Eso no está pasando, porque, claro, también las expectativas estaban muy altas, ¿no? Pero bueno, es una serie de excepciones que ya con 20, que es la edad que tiene ella, ya lleva 2 años viendo que no se va a cumplir ninguna de las promesas,
y pues está en pleno desencanto. Claro. En la novela, Lali estudia magisterio y por un error que se le pasa, ¿no? Echar una estancia, acaba teniendo que hacer prácticas en un colegio privado de monjas religioso. Y tú, además de estudiar filosofía, también estudiaste magisterio. O sea, que es algo que te interesa. Y en la novela se habla un montón de... bueno, no solo de las escuelas religiosas y de hasta qué punto tenemos normalizado, ¿no? Que niños de 5 años tengan que hacer un Padre Nuestro y una Ave María cada día y lo pasen fatal cuando sienten que están decepcionando a Jesús que les está viendo en todo momento, sino que también hay como una especie como de reflexión, ¿no? Sobre todo el sistema educativo y cómo los que se salen un poquito, bueno, cómo se va puliendo, ¿no? Como esas diferencias de los niños que se sienten un poco distintos. Sí, yo estudié magisterio, yo fui una mala estudiante, no, bueno, no fui buenísima, tampoco fui la peor, pero bueno, mediocre, digamos, en cuanto a notas y eso de magisterio y de filosofía. Y, y claro, elegí esos caminos por explorar terrenos que me interesaban, ¿no? Claro, la rayadura, digamos, la reflexión siempre me atrajo mucho y el origen de cómo el ser humano se inserta en este sistema incomprensible siempre me generó muchas preguntas, así que entré en magisterio con la intención de saber más y con la intención de quizá integrarme de alguna manera en este sistema. No fue posible, sigo siempre al límite. Y en este libro yo llevaba mucho tiempo pensando, porque ya digo que empecé a pensar en la idea de explorar literariamente este periodo con 28 años, así que retomé el proyecto con 34, estuve como 6 años dándole vueltas a todo este asunto de la educación y de la juventud y de cómo es verle las entretelas a la incubadora del sistema, digamos, porque los niños entran muy pequeños normalmente, ya en preescolar y se vuelve todo como un camino muy rígido hacia ser seres humanos adultos productivos. Todo está enfocado a eso. Hay algunos momentos de recreación o de creatividad, pero son los más escasos. Y esto me parece pues la primera sala del patíbulo, ¿no? al que vamos. Ya de niña me resultó muy incómodo estar escolarizada y me daba cuenta de que me estaban empujando un poco a un matadero y yo cumplía porque no había ninguna otra salida, no tenía opción, o aprobaba o sacaba malas notas y lo que me quedaba era repetir hasta que aprobara, no había otra salida. Así que yo cumplía porque igual que ahora, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a un cajero? Algo tendré que hacer con esta exigencia. Así que me parecía que había mucho que pensar sobre cómo está construido ese sistema educativo, no solo el privado y religioso, sino también el público, que al final es bastante similar, aunque claro, en el privado y religioso todo se da de una manera más estricta y hay factores determinantes como el de la competitividad o el del castigo a la diferencia que se aprecian de una manera muy tangible y se pueden apreciar también en ese contexto las diferencias de clase, las diferencias de recursos económicos de las familias, como el comportamiento espontáneo de los niños, que en principio no tiene nada de malo, se castiga, mientras que otros comportamientos que son evidentemente tóxicos, como algunos tipos de violencias o de competitividades, eso, bueno, se les pasa un poco más la mano. O algunos juegos que se ve que son un poco perversos, como bueno, son cosas de niños, pero cuando quieren traer instintos que son puros y limpios, muchos de esos, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Pues
están relacionados los dos momentos desde el punto de vista de Eulalia, porque ella como conoce el sistema educativo desde el primer momento en que estaba en preescolar hasta que ahora ya está en la universidad y es capaz de observar cómo están hilados todos esos entramados que conducen a ser el adulto productivo para el capitalismo, digamos. Así que lo atraviesa todo, no solo tampoco el sistema educativo de los niños, sino como el universitario también, que acaba siendo bastante pobre y, bueno, una radiografía ahí de muchos temas. Me he empantanado muchísimo con este libro. No. Sí, ella se queja mucho de que dice que lleva desde la selectividad como memorizando y que ya está cansada como de estar preparándose todo el rato, ¿no? Como para el eterno baile. Hay una frase muy bonita cuando hablas de los niños que dice: a los 7 la mayoría de ellos tenían ya forjada la conciencia de que el colegio era un lugar hostil al que estaban obligados a ir y de que no servían para nada. Y más adelante dices: aquellos niños no eran basura y no merecían ser tratados así, se me partía el corazón. Y luego una preciosa que dice: los niños revoloteaban a mi alrededor como pajaritos y se me olvidaba que tendríamos que morir entre angustia y dolor algún día. Precioso. Me imagino como en el documento los párrafos en qué trozo están. ¿Tú te acuerdas mucho de tus profesores? De los del colegio. Sí. Bueno, sí me acuerdo de los buenos y de los malos. Claro, me acuerdo bastante bien de todo el larguísimo periodo que supone la escolarización, que se te hace eterno, la verdad, Sí. porque tú llegas y estás despertando la conciencia y ya estás ahí y tienes que esperar hasta que prácticamente ya estás con canas ahí metido. Así que se te hace como... es normal que la gente sea impaciente. Yo entiendo ahora que la gente sea impaciente con 12, con 16. Es como, ¿qué pasa? ¿Cuándo acaba esto? Sí. Y a mí me conmueven mucho los niños porque pienso que no son en principio tan tóxicos como acaban siendo por culpa de esta influencia y de este contexto que los abraza. Y no quiero decir como que el ser humano sea perfecto de nacimiento, que hay de todo, ¿no? Pero sí que se fomentan un montón de características nocivas dentro de este entorno. Y me parte el alma porque se fomentan mucho cosas que encuentro malsanas y hay otras que se castigan y en este caso cuando dice que tenía claro que esos niños no eran basura, es que es muy doloroso ver desde dentro en una clase, porque casi nadie tiene acceso siendo adulto a ver lo que pasa en un aula. Nos llegan los niños con sus relatos o los profesores nos dan sus versiones, pero si tú estás ahí viendo como niños con los que tú has hablado y sabes que son ingeniosos, que tienen grandísimas virtudes de cualquier tipo. Es que todo el mundo tiene alguna gran virtud o varias, pero si no has acabado los deberes, se te reprocha, ¿no? Lo importante es que acabes los deberes y que los acabes mientras se ha dado el tiempo para ejecutarlos en clase o que los traigas al día siguiente y si no, te hacen sentir miserable, te hacen sentir indigno. Así que es muy probable que los niños vayan al colegio a disgusto, para empezar porque a nadie le gusta levantarse tan temprano para ir a un sitio. Como yo esta mañana he cogido un avión muy temprano y veo a todo el mundo enfadado en la carretera yendo a sitios y dices, ¿por qué tiene que ir toda esta gente a tantos sitios? ¿Por qué no puede estar toda esta gente acostada hasta las 11:30? ¿Por qué no tienen más flexibilidad a la hora de organizarse? ¿Y por qué están obligados a trabajar o morirse de hambre? Veo todo el tiempo estas preguntas a mi alrededor y tengo como que, bueno, dejarlo ir porque soy muy pequeña como para hacerle frente yo sola. Pero todo eso empieza a asimilarse en el cole. Sí. Y estos niños asimilan muy pronto que o cumplen con eso o no valen nada.
Y hay profes, siempre ha habido algunos profes que son capaces de hacer magia con estas condiciones tan rancias. Y esos profes, pues yo creo que son la gente que antes va a ir al cielo cuando se muera, porque es muy difícil conseguir que se cumplan los objetivos que marca el centro para mantener contentos a los padres y que los niños no se te pudran. Encontrar la manera de enfocar las actividades que no sea tediosa y encontrar huecos para que ellos puedan florecer de alguna manera y darles espacio y darles voz y conocerlos. Es muy difícil, los hay, sin duda los hay, pero tiene mucho mérito. Y es normal también que se desmotiven y que piensen, bueno, si el cole me pide esto, es que yo no puedo estar todo el tiempo combatiendo, o si hemos hecho tal actividad maravillosa y tengo a 14 padres enfadados. Es muy difícil de gestionar. Ahora que hablabas de los niños que no se te pudran, yo tengo la teoría de que la gente que es más o menos como artista, o sea, que escribe o que es músico o bueno, que hace algo como creativo cuando es mayor, es por dos motivos que yo creo que están siempre relacionados con la infancia. Uno es gente que ha sabido preservar esa especie de inocencia y como de visión ahí súper lúcida de las cosas de mayor y que por eso nos sorprende, o alguien que tuvo una herida, en plan, que algo pasó en su infancia y que está como toda la vida intentando como cerrarla. Pero casi siempre todo tiene que ver, ¿no? Con esos Bueno, primeros suele estar relacionado a tener un talento especial para el sufrimiento o haber mantenido esa chispa que le es muy propia a los niños. Y luego también hay artistas que no hay quien los aguante, cuidado, y que incluso su obra puede ser valiosísima, pero no quieres sentarte a tomarte un vermut con ellos ni loca. Pero supongo que sí es frecuente que el perfil del artista es un poco rebelde y que se relacionan las dos cosas porque en el cole se da poco espacio para las labores artísticas, siempre se priorizan asuntos más académicos, más de estudio, más de repetición, más de teoría, de venga, ahora vamos a estudiar la ortografía o vamos a estudiar este tipo de cuenta matemática o vamos a estudiar la biología o la historia, pero la plástica siempre está, además plástica, ¿cómo que plástica? Que es como una manera de ponerlo sí, se quedan siempre en segundo plano. Y en cuanto a las materias científicas, también se les da un enfoque muy poco creativo, porque podrían unirse las humanidades con todo este enfoque científico y que se plantearan de una forma más experimental o más de observación, más de descubrimiento por parte de los niños y que se mezclaran un poco, pero toda esta separación y que además implica que hay asignaturas que se quedan como en segundo plano o que acaban siendo optativas, todo el asunto, a no ser que ya te metas en el bachillerato de arte, bueno, y vayas a por el arte, pero en principio en todo el tronco está un poco dejado de lado este aspecto. Así que si tú has mantenido ese interés artístico, en parte has tenido que hacerlo un poco a contracorriente, porque cuando a ti te explicaban la lengua, como puede ser mi caso, pues muy pocas veces los deberes consistían en inventar algo. Eso lo hacía yo porque tenía necesidad de inventarme algo, porque si no me pudría. Y claro, esa tendencia artística tiene que ver con tengo que salvarme de alguna manera de esto, porque es aburridísimo si no, y yo así no tiene sentido vivir. Claro, me acuerdo de muchos profesores míos que sí que intentaban encontrar espacio y alentar a los niños a experimentar un poco por su cuenta y a descubrir qué intereses tenían ellos en sí mismos y profesores que nos hacían la vida imposible y profesores que intentaron a mí joderme la vida pues, porque no se me daban bien los cálculos de seno y coseno y que no quería este nota ni que yo pasara a bachillerato. Un saludo. Porque estaba pasando un momento complicado en su vida o porque tiene un carácter agriado por lo que sea o porque es muy fácil para los profesores también culpar al alumnado de sus resultados cuando
siempre depende de cómo tú los trates y de cómo tú les enfoques el contenido y de cómo tú los aprecies y les hagas sentir y cómo de difícil pongas el examen. ¿Para qué tan difícil? ¿Para qué? Es que... Bueno, hay muchas maneras de ser profe. Yo me acuerdo mucho de los míos y no solo he observado esta experiencia mía, sino que todo el mundo tiene relatos de profesores que parecían especialmente empeñados en amargarle la vida a los alumnos. Y esto pasaba en el instituto mucho, porque ya como que esas materias se les daba mucha importancia, pero en el cole también podías tener un profesor de estos castigadores que tiene a sus 4 empollones favoritos en primera fila y los demás... todo el tiempo haciéndolo sentir pues, de segunda categoría o que van a ser unos maleantes, como ya dándoles a entender que la sociedad no hay espacio para ellos y estás como pues empujándolos a la marginalidad y si tú los haces sentir tan rechazados, ellos van a rechazarte a ti de vuelta. No es culpa, no suele ser culpa de los niños ni de los adolescentes. Antes mencionabas que otra de las cosas que sucede en esta etapa como de los 20, 22, bueno, desde los 18 hasta los 22, es cuando empezamos a tener, cuando se empiezan a tener las relaciones sexoafectivas. En la novela hay bastante sexo, además descrito como con bastante lujo de detalles. Cara. Pero es... Bueno, ya lo dice, ¿no? El sexo, vaya decepción, ¿no? Como desde la primera vez que lo experimenta Lali y luego me llama la atención como la crudeza con la que se describen las relaciones, en el sentido de que es una generación ya que tiene el mito este del sexo relacionado con el amor romántico, es una pantalla pasadísima desde hace mucho tiempo, aunque sigan buscándolo y anhelándolo. Y bueno, como... a veces como un poco disociado, ¿no? Esto me ha recordado un poco a un libro de Tosia Morsek, el de Mi año de descanso y relajación, que también las descripciones de sexo eran como un poco como estoy allí, pero estoy en otra parte y estoy haciendo esto. No sé qué querías, o sea, qué experiencia querías reflejar. Bueno, hay como un territorio ahí de literatura, cine, de todo tipo de reflejo artístico donde se intentan plasmar las cosas con, podríamos decir crudeza, pero también naturalidad, como es así y no vamos a cambiar de tono solo porque en la calle cuando se habla de sexo se cambia de tono. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de un hilo mental íntimo y en la cabeza de una creo que las cosas no cambian de tono cuando tocamos temas y vamos pensando en las lentejas que ha hecho la madre y luego piensas, me van a dar gases esta tarde cuando coja tal postura en tal sitio, eso va a ser complicado. Bueno, a lo mejor las demás cabezas no funcionan así. Yo creo que sí, sí. que va todo así fluido. Sí. Y bueno, hay muchos caminos de representación de la realidad que están enfocados pues, a idealizarlo o a presentar estas cuestiones de una forma más estética o de lo que en realidad suele ser, creo, para la mayoría de la gente. Yo creo que el sexo en sí, al ser un tema tan tabú y tan idealizado y tan aparte, tan alejado de todos los demás temas, porque incluso la violencia, que es un tema también tabú, está mucho más naturalizado que el sexo. El sexo es como algo diferente. Así que muchas veces le damos un valor en sí, solo porque cuando nos enfrentamos a una situación sexual parece que va a ser positiva porque sí, solo porque el sexo es algo valioso, algo especial, algo concreto. Y si te alejas y lo intentas mirar con la misma perspectiva que todo lo demás, dices, está siendo muy cutre, está siendo muy mediocre y no se parece en nada tampoco a lo que me había imaginado de estas situaciones que tenían pues, una porción de amor romántico que lo volvía todo mucho más suave y más con un filtro setentero y como una compenetración y una comprensión y no hace falta hablar para que todo sea idóneo y todo el mundo está muy satisfecho en muy pocos segundos, además. Así que lo que tú te encuentras que rara vez tiene que ver con eso. Puede ser, yo sé que puede ser y que hay gente que
que ha encontrado el amante perfecto a la primera o a la 10ª y ya se ha quedado ahí encantadísima, o vas aprendiendo por el camino y vas adquiriendo herramientas y piensas, buah, con 19 y 20 es que no sabía cómo hablar de este tema o no sabía tampoco darme cuenta de que con tal tipo de persona no iba a irme bien ya de entrada. Es como, bueno, vas aprendiendo cosas que nadie te ha enseñado, porque es un tema que tienes que ir aprendiendo a ensayo y error, porque como ese tipo de educación No existe. como muchas otras, la sentimental o la financiera o un montón de cosas que son útiles para la vida real luego, pues quedan de lado en el sistema educativo y hay que aprender las fracciones, hay que aprender a hacer muchas fracciones, por ejemplo, pero nadie te explica cosas que van a hacerte falta. No tengo nada contra las fracciones, solo tengo algo en contra de que todo este contenido útil se margine. Y cuando tú estabas esperando que todo esto ocurriese de una forma, aunque fuese bonita o cómoda, tampoco perfecta, pero bueno, al menos agradable, y te encuentras que es difícil entenderte con la gente y que no sabes muy bien descifrar el comportamiento de tu propio cuerpo ni el del otro, y te genera una gran frustración y esa es una de las más grandes decepciones. Por eso también hay una presencia potente en el libro, que no hay muchos temas en los que la protagonista piensa muy a menudo y este es uno de ellos. No tiene un protagonismo especial, pero sí es uno de los que entronca, porque es un tema en el que mucha gente piensa mucho y pone unas grandes expectativas y supone un batacazo especial. Tenemos también aquí un perfil psicológico de una chica que tenía mucho interés concretamente en explorar sexualmente el mundo, a la que le gusta la pornografía y que tiene afición por masturbarse, como tanta gente. Y estaba deseando y ha sido doloroso. Yo sé que llama mucho la atención estos pasajes precisamente por esto que decimos de que siempre que un contenido del tipo que sea una peli o un cómic o un libro, si empieza un pasaje sexual es como que cambiamos de postura, como, este lenguaje, pues, supongo que viene de cuando lo veíamos con nuestros padres y era como, ¿cómo de largo va a ser el beso? Porque claro, es como algo oculto, algo obsceno, y yo sé que cuando se llega a este tipo de pasajes, pues genera una curiosidad concreta y un interés, pero yo me esfuerzo muchísimo porque el tono no cambie y porque se cuente de una manera natural. Y diría que incluso hay otros asuntos que están tratados de forma más explícita, que no siento que haya sido todo lo explícita que podría ser, pero aún así es un campo en el que se suele pasar más por encima y si te empantanas a este nivel ya llama mucho la atención. Yo cuando los escribo siento el vértigo de saber que van a ser percibidos de otra manera y sé que va a condicionar un poco la percepción del libro, claro, pero tienen que ser así. Tienen que ser como son. Siempre me ha interesado tratar este asunto. Me ha dado la sensación, o sea, cuando habla como de las relaciones que tiene con Fernando, el novio este que tiene, ¿no? Con Gonzalo, y la figura de Diana ahí como súper mitificada, que los chicos no salen muy bien parados. No, la verdad es que Diana tampoco, pero en sentidos diferentes. Claro, con Diana se encuentra un conflicto que tiene más que ver con diferencias de clase, y con los chicos pues tiene un conflicto más de educación de género y de cómo es difícil estadísticamente entenderse con un muchacho heterosexual de 20 y pocos años, y seguro que son un desastre, además. Seguro que los hay maravillosos, pero estadísticamente no parecen ser muchísimos. No hay aquí tampoco ningún ataque hacia ninguna especie, pero es una cuestión realista también.
cuando tú tienes esa edad y eres una chica y todas tus amigas están más o menos recorriendo el mismo camino, te encuentras cierta ingratitud o mucha exigencia que no es correspondida. Los cánones de belleza femenino ya sabemos que son más estrictos y a ella le interesa mucho la pornografía en un sentido hardcore también, que es más o menos la misma pornografía que ven estos chicos, pero no, cuando llega el momento de la práctica, de ejecutarlo, ellos siguen siendo muy exigentes o piensan que ejecutar este tipo de cosas es muy fácil y no lo es tanto. Falta mucha información ahí y supongo que esa mezcla hace que las experiencias sean medio tristes para las dos partes al final, porque ninguna está consiguiendo lo que esperaba. Hay una parte que claramente estaba pidiendo mucho, pero en el caso de Diana se manifiestan muy fuertemente los complejos, la relación de ella misma con su propio cuerpo, porque sentimentalmente está siendo capaz de entenderse mejor con una chica que con un chico, está como apreciando más la intimidad, pero esta idea culturalmente también de que las chicas se comparen entre ellas, está un poco envenenada de eso y no consigue tampoco desenvolverse con soltura en la situación. Así que no le está yendo bien por ninguno de los lados. Pobrecita. Pobrecita. Lo intenta. También me ha parecido que es como un canto a la amistad, o sea, la relación con Gloria me parece maravillosa. He disfrutado un montón como de los rituales que tienen, o sea, simplemente solo el vamos a salir, qué nos vamos a tomar, como todas las deliberaciones, bueno, toda esa especie de coreografía y de tenerlo todo como muy controlado, rayando un poco en el trastorno obsesivo compulsivo, a veces como de tenerlo todo súper milimetrado que al final... Bueno, me da la sensación de que son chicas, las pobres, que, bueno, pues las van viendo venir y lo poco que pueden controlar, ¿no? Lo intentan como controlar mucho, aunque sea en plan que te vas a tomar un ron con Fanta de naranja esa noche. Claro, ¿no? es que hay muchas cosas que escapan a su control y pues tienen que ver con la oferta cultural de la ciudad o de la oferta de clubbing, digamos, o bares nocturnos. Es bastante limitada, la fauna que te encuentras en esos lugares te pone a prueba todo el tiempo, tienes que estar superando obstáculos sin parar, pero hay cosas que sí que pueden ser perfectamente a su gusto, como decidir lo que van a beber o decidir su propio aspecto, que al final acaba siendo la fuente de satisfacción principal. He observado que esto es bastante común, sobre todo a esas edades en las que tu cuerpo adulto está muy nuevo y es especialmente divertido experimentar con sus estéticas y cómo esos cambios te afectan psicológicamente. Y es algo que se puede llevar a cabo en un entorno seguro como el de la habitación y donde tú pones la música que quieres y estás bebiendo lo que quieres y estás con una amiga de confianza que sabes que te entiende y que estás celebrándote de alguna manera, porque estas chicas de alguna forma esperaban ser más celebradas de lo que están siendo igual, porque hay un gran contraste entre lo que aparece en algunas películas y sobre todo en algunos videoclips, que siempre ha sido un formato que ha influenciado mucho a los adolescentes, el del videoclip, y el videoclip es muy fantástico, pero a veces te lo vendes de una forma semi-realista y tú te crees que vas a poder ir a la discoteca en la que está bailando Britney Spears o que vas a poder ir a uno de esos escenarios en los que Doja Cat lleva tal look. Eso no ocurre, eso no está luego a tu disposición. Lo único que te queda es intentar peinarte como ella. Así que se aferran a eso y se celebran dentro de esa pequeña fiesta y luego ya pues tienen que lanzarse a la calle y lidiar con un montón de monstruos que
que pueden acechar o no, que pueden querer robarte o pueden querer cogerte el culo contra tu voluntad o pueden querer cobrarte 12 pavos por un cubata, un montón de violencias de diferentes índoles que te van a afectar y que mientras se mantenga unida su relación van a ser capaces de afrontar, porque ese tipo de amistad juvenil, femenina, de las dos mejores amigas, que lo saben todo, que hay un momento también en el que se presenta al personaje de Gloria por parte de Eulalia de forma de que lo conoce todo sobre ella, todo su armario, todas sus poses, todas... no solo ya objetos, sino cosas de intimidad y de su cara llorando, qué clase de tío le gusta, de qué manera esa clase de tío le acaba haciendo daño. Y es un poco dentro de un hilo central tan oscurito, digamos, tan crítico, me hacía falta introducir algo de ligereza y de alguien que levante un poco el ánimo de vez en cuando, porque el personaje de Gloria no se parece mucho a Eulalia en ese sentido, sino que es mucho más dinámica, más adaptativa, es muy graciosa, es más fuerte y era importante también para mí, no intentar meterme en spoiler, pero ver cómo a un personaje que en principio era tan flexible y tan adaptable y tan capaz de asumir el mundo tal como es, llega un momento en que también se ve un poco sobrepasada. Y ya ahí es cuando ya Eulalia dice, no, hombre, o sea, yo soy débil, yo soy quejica, ¿vale? Pero que llevéis a Gloria a este límite, eso ya no tiene perdón. Yeah. Yeah. Por cierto, ahora mencionabas a los videoclips de Britney Spears, que fuiste como una pionera del Free Britney un poco, porque ya hablas aquí en plan de cómo la tenían así, cómo le hacían esas preguntas en las entrevistas y luego, bueno, se ha convertido en un gran tema. Pero bueno, quería hablar también del momento de Telepizza, o sea, como del trabajo precario. Me ha parecido que tampoco lo describías como si el trabajo, o sea, obviamente sí que tiene partes alienantes, pero casi es más alienante como el contacto con los demás, ¿no? Con los clientes que van, que quizás no te tratan bien porque estás trabajando allí, que el trabajo en sí. Claro, el trato con el público, cara al público, hay un montón de posibilidades de estar trabajando cara al público. Puede ser en la restauración, pero puede ser también atendiendo al teléfono a clientes de una compañía telefónica o puede ser trabajando en una tienda de ropa y siempre es duro el contacto cara al público porque hay una gran porción de clientela que va a intentar aplastarte o a considerarte inferior. Trabajar cara al público te da un gran estudio antropológico de cómo es el ser humano cuando se siente en superioridad o cuando siente que ha llegado a un sitio y que todo el mundo está ahí para servirle. Es toda esta filosofía del que el cliente siempre tenga la razón y cómo al final es poca la porción de gente que se da cuenta de que tú eres igual que ellos cuando estás en esa posición, por mucho que estés cobrando poco o que tengas un uniforme ridículo, que eso no te hace menos humano. De hecho, hay gente que llega y se da cuenta de que está soportando más miseria de la que le corresponde a nadie y son especialmente atentos contigo y eso te reconforta mucho, pero son muy pocos y la mayoría te trata como si no existieras, como si fuese una especie de robot y eso es la mayoría y luego están los que te tratan directamente mal, los que aprovechan como para desfogar el mal día que han tenido contigo o para incluso hacerte un poco de burla. Si son a veces como más juveniles, esto puede pasar. Y no, sin duda, hacer la pizza es lo de menos. Hacer la pizza, lo que pasa es que es muy mecánico y te acabas con los dedos muy pringados. Lo que lo hace peor de todo es que esté tan mal pagado.
porque al final, bueno, todos los trabajos tienen su parte mala, pero todos deberían estar medio bien pagados. Claro, claro, sí. Igual sí, cobrar 2.500 o 3.000 euros por ser pizzero no Claro, estaría tan pues mal, bueno, claro. pues lo aguantas mejor. Igual si el cliente supiera que estás cobrando 2.500 euros, te trataba con más respeto, Claro, que eso también ocurre. Si piensan que eres una persona miserable, pues es más fácil aplastarte, porque está aquí por 300 pavos al mes, qué asco de persona. Como yo no sé cómo funciona ya, esa asociación, ya, pero parece que sí que se da. ya, Y luego el trabajo en sí de equipo puede llegar a ser pues un campo de aprendizaje interesante y te da la oportunidad de entenderte con personas muy diferentes a ti, pero que como hay que sacar el trabajo adelante y que sea un trabajo tan duro, tan apresurado y tan desagradable en tantos aspectos, porque estás ahí pues tratando con bacon de tercera y tú cargas el saco de bacon de tercera y te pone triste hacerlo porque piensas, este pobre bacon, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Para que sea barato, para que esta gente lo pague. Estos son cerdos muy tristes, mucho más tristes que yo. Y toda esta cadena está aquí para complacer a ese nota que me está hablando mal. Bueno, pues te da para reflexionar muchísimo, porque además, como son labores manuales, pues el cerebro está libre y puedes estar observando y poniendo tu atención. Una vez que ya se ha mecanizado la labor, cuando llegas es como, ¡uf! ¿En qué orden se pone la barbacoa? Pero ya llega un momento en que sabes perfectamente cómo se pone el orden de la barbacoa, entonces estás pensando en cosas más pues, existenciales o te estás fijando en que a una compañera acaban también de faltarle el respeto y cómo ella sale adelante y cómo está atendiendo 5 cosas a la vez, el mérito tan grande que eso tiene. Que eso lo he observado a lo largo de muchos trabajos de esta categoría y no estoy reflejando tampoco fielmente el ambiente concreto de Telepizza. He estado en Telepizza, pero he estado también en el McDonald's, he estado en cadenas de ropa y bueno, como un estudio de lo que se aprende en ese tipo de lugar. Ya. Bueno, yo realmente lo que sí que he agradecido es que en toda la novela me parece que sí que está atravesada por una especie de conciencia de clase que o sea, ella es como muy consciente, y ya me gustaría que todos los jóvenes de 20, 22 años fueran tan conscientes como del sitio que ocupan, ¿no? Lo digo porque ahora la época está como de internet, que es como el gran disolvente de las clases sociales, que parece que porque estemos todos viendo lo mismo, opinando, que estemos todos en el mismo plano cuando no lo estamos. Ahí la escena está fantástica en la parada del autobús por la mañana, en plan de hasta ahora hay gente que está en su casa durmiendo y tiene gente preparándole el desayuno por si le apetece levantarse, que igual no se levantan. Claro. Ese tipo de reflexión la he podido incluir gracias a vivir yo también la experiencia de ser invitada alguna vez a algún hotel y que yo me pueda levantar y haya un desayuno mágicamente preparado para que yo lo consuma y el inmenso contraste que eso supone para la vida que he conocido siempre y que sigo conociendo. Y me lo tomo con curiosidad, me lo tomo con humor, pero pienso, no puedo evitar pensar, ¿qué cantidad de esta comida se va a tirar si no es consumida? ¿Y qué implica para alguien que se ha criado en este entorno desde el nacimiento y que no sabe lo que supone hacerte tu propia tostada por la mañana, que tú seas quien tiene que exprimir el zumo, si es que quieres zumo, lo difícil que es encontrar la fuerza y el tiempo para hacerlo por la mañana y el esfuerzo que supone, o el buffet libre es una obscenidad. Y cuando yo estaba de promo con Voz de Vieja, me vi en muchos buffets libres y me resultaron divertidos en parte, pero por otro lado también pensé mucho sobre las consecuencias negativas que puede tener para la psicología humana vivir así. Y por eso supongo que fue el momento también. Había un montón de factores que me hacían pensar que era el momento de tratar esta historia. Porque son tantos detalles los que te hacen darte cuenta de cuál es tu posición en el sistema. Y con 20 años, si tú no has conocido otra clase, no te imaginas todavía del todo lo que es. Yo no había visto nunca un buffet así con 20 años, pero claro, habiéndolo visto más tarde puedo darle a ella esa reflexión.
pero tú te despiertas y estás esperando que llegue el autobús y son pues casi 2 horas de camino y hay gente que está desperezándose sus sábanas de seda y no me parece correcto, no me parece correcto que o sea, todo este relativismo, porque ella también en ese momento reflexiona sobre la gente que está peor que ella, la gente que no tiene ni ducha, ni zapatos. No debería haber ni gente sin zapatos, ni gente desperezándose en sábanas de seda mientras les preparan un gran buffet. Es como que, de hecho, las dos cosas están muy relacionadas. Para que una exista hace falta la otra. Y es un tema que me preocupa un montón. Claro, ya me fui dando cuenta de que la situación social era determinante para mis posibilidades y para cualquiera que a esa edad ha tenido ilusiones y que se da cuenta de que están muy limitadas por el presupuesto y de que si no cumples con el porcentaje de asignaturas necesario, te quitan la beca y entonces se te plantea una situación complicada. ¿Y por qué me quitan la beca? Así no apruebo. Porque aquí hay un montón de niños con la raya al lado y yo también puedo llevar la raya al lado, pero me la quitan. El caso es que ellos llevan un jersey muy caro y nadie les quita la beca si suspenden, porque la beca es pues la riqueza familiar. ¿Y de dónde viene esa riqueza familiar? Porque normalmente viene de situaciones de injusticia, que hace ya mucho tiempo y que, bueno, como que ya esa riqueza se ha asimilado de alguna manera y ya, pues son problemas muy profundos. Y, claro, supongo que ahora mismo, como tú dices, con la cultura de la apariencia y tal, pues parece que hay muchos tutoriales de cómo aparentar ser rico. Los he visto. Claro. Y me da pena porque veo el tutorial y digo, se te nota que sigues sin ser rico, en el fondo. Si te fijas, los ricos no se preocupan tanto de parecer ricos. No. Los ricos van como ¿Para qué? sobrados, van como, Claro. como que no se peinan tanto, no les hace falta, tienen la alfombra roja de todas formas cada vez que se levantan por la mañana. ¿Qué ibas a decir? No, que digo que además la novela, o sea, hablando de esto como de la pobreza y la precariedad, que, o sea, que pasa creo que en 2006, ¿no? Sí, 2006, o sea, como 2006-2007. Justo antes como de la gran crisis, que yo la cerré, o sea, y era como en plan, hostia, pues lo que te espera, amiga, ¿sabes? Sí. En plan, el año que viene, porque si ya lo tenías negro, o sea, después... Me encanta que hayas pensado eso porque era justo mi intención. La decisión de ubicarlo en ese momento tenía un montón que ver con que estuviese ya triste y desengañada y todavía no hubiera llegado al 2008. Porque esto no coincide con mi biografía, esto es un año escogido a conciencia y tenía que ver con intentar despertar en el lector o la lectora esa gran pregunta de, pues si estabas así, ¿qué va a ser de ti? Porque todavía no te has dado cuenta de que esas promesas se van a desmoronar, pero ya del todo, porque a ti te dijeron que si te sacabas la carrera parecía que iba a haber un lugar digno para ti, pero es como que incluso eso se va a caer, ya no te queda ni la idea de la oposición, porque van a salir muy pocas oposiciones, con muy pocas plazas, y los sueldos van a bajar, y las casas que han comprado tus padres ahora van a ser un lío, y todo se va a volver mucho más difícil. Y si ya te parecía difícil entonces, pues se va... O sea, en 2007 fue el breakdown de Britney, pero 2008 fue mucho peor. Mucho peor, sí. Sí. De hecho, quería preguntarte porque el índice del libro son como las fechas, ¿no? Lunes 4 de diciembre de 2016, y son todo capítulos. En realidad, la novela pasa entre diciembre de 2006 y febrero de 2007. Que esto me ha encantado
porque es muy poco tiempo, en realidad no pasa nada. Es una especie como de desafío a lo que nos dice siempre que tiene que ser una novela, ¿no? Con la trama, los personajes, el nudo, el desenlace, que todo tenga una especie como de conclusión al final. Y esto es un poco como que se lo pasa por el forro, ¿no? O sea, es como, mira, día tal, pero al mismo tiempo suceden un montón de cosas, o sea, nos cuentas un montón de cosas, ¿no? Sí, un poco sí. Igual ese es el carácter más experimental de la Sí, novela, que a mí sí. me gusta mucho experimentar un poco y aquí no he sido muy experimental con el formato ni apenas el tono, porque es todo como muy realista, digamos. Pero eso sí, había un poco de ruptura con esto de las grandes historias que, bueno, tengo la convicción de que una gran historia y con una estructura compleja y entramada y de todo puede tener lugar en un periodo muy breve, que dure incluso más tiempo del que dura la realidad en transcurrir, que podría ser una tarde y que fuese una tarde con una historia complejísima. Pero en este caso empieza a finales de 2006 y acaba en febrero. Estructuralmente es que me venía perfecto. Hice muchísimas pruebas de calendario y, y de cuáles serían los días que se iban a relatar, que me inspiraba un poco el formato de diario de prácticas, porque cuando tú estás de prácticas en magisterio, haciendo las prácticas en el colegio, tienes que llevar un diario y luego ese diario te va a servir para hacer un trabajo que va a ser puntuado y que es muy importante en cada curso. Y, me interesaba que tuviese ese formato, porque cuando ya empiezan las prácticas en el cole fuese de alguna forma realista. Y podía haber sido diferente también, porque podían haber sido muchos días y son pocos, son 16. Porque esta decisión también está tomada porque a mí me apetecía más que fuesen días con mucho desarrollo que días sueltos en los que pasan así cosas desperdigadas. Yo quería que se viera cómo se entraman las pequeñas acciones de cada día con la psicología del personaje y cómo se van encadenando las escenas y qué consecuencias le traen a su pensamiento. Así que son varias decisiones. Tardé muchísimo en decidir cuáles serían los días que se iban a narrar y cuántos iban a ser. Y es eso es una cuestión un poco instintiva de ensayo y error y hasta que te convence porque lo sientes, como porque hay una especie de monstruo que te habla y te dice así, así, pero podía ser más claro hablando el monstruo porque podía decirte son 16. No, pero es cuando tienes 16 te dice sí, sí, son 16, como Ya. que o como el tono de la protagonista, de cómo se expresa, pues hice 1000 ensayos buscando cuáles eran sus expresiones y cuál era su tempo y su vocabulario y tienes que ir probando hasta que hay algo que se te despierta que te dice sí, sí, es así, va a ser así, así tiene que ser. Y claro, nunca sabes cuándo te va a venir esa certeza. Claro, claro. Bueno, se nos ha acabado un poco el tiempo. Te voy a hacer una última pregunta y que la gente vaya pensando alguna pregunta por si le quiere hacer. A mí, como última pregunta, me gustaría que nos contaras un poco, como antes de convertirte como en escritora, así más como de novelas, como todo tu pasado, así como más en el underground, con los fanzines, bueno, que aprendiste de todo eso. Creo que también hay una persona como que te ha ayudado bastante, que es Jorge Cascante. ¿Nos podías contar un poco sobre él, bueno, y sobre todo ese mundillo? Bueno, sí, yo vengo de publicar 2 libros en una editorial muy independiente, que fueron los 2 primeros, que eran bastante experimentales los dos, y todo lo que he hecho después, aunque haya tenido un formato más tradicional de novela, siempre he intentado que mantenga como esa esencia fancinera de hacer algo un poco marginal en el sentido de explorar terrenos que no están tan trabajados o que sea un territorio que te interesa a ti personalmente con gran pasión y no tiene por qué responder a nada más, ni a ninguna tendencia, ni a ninguna moda, ni
como que intentar mantener esa chispa de libertad, de espíritu. Y no fue fácil encontrarla para el Evangelio porque estaba bastante contaminada en ese momento de la repercusión que había tenido Voz de Vieja y no eran las condiciones para mí las mismas que cuando cuando estaba escribiendo Voz de Vieja seguía manteniendo mucho esa cosa de voy a hacer algo muy alternativo, algo, lo que yo quiera y da igual si gusta o no porque bueno, lo hice con una intención de hacer algo más accesible para el público, pero no me preocupaba tanto la respuesta que hubiera. Y claro, en este caso había tenido tanta respuesta ya que era como recuperar ese espíritu fancinero más visceral, no me salió a la primera. Y bueno, Jorge de Cascante es un grandísimo amigo mío, uno de los amigos más queridos que tengo. Jorge, te quiero. Y fue muy importante en mi vida porque cuando salió mi primer libro, que era 2013, él se interesó inmediatamente por mi trabajo y me invitó a participar en el Butano Popular, que era una página de literatura totalmente con ese espíritu libre de que cada uno desarrollara lo que le apeteciera. Y pues yo me sentí apreciada y me sentí cómoda y siempre me entendí bien con él. Y luego siempre ha sido un gran apoyo y fue como mi puerta para Blackie, porque Jorge es que está siempre, y lo sigue estando, no es que se preocupara por mí en concreto, sino que le interesa de verdad, de corazón, el panorama a todos los niveles, se entera de lo que sale en todas las editoriales más pequeñas y más alternativas y él ya como que ha hecho grandes antologías, ha sacado también sus propios libros, pero no pierde esa pureza fancinera, digamos, y toda su estilo de trabajo, como que todos los pasos que va dando para trabajar beben mucho de ese proceso fancinero y supongo que nos llevamos tan bien porque los dos nos mantenemos mucho con un pie ahí y bueno, y por más cosas, ¿no? Pero que yo admiro muchísimo la labor de Jorge y tengo un montón que agradecerle porque de verdad que yo creo que sin Jorge no habría sacado seguramente ni Voz de Vieja ni el Evangelio. Bueno, pues lo agradecemos también desde aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y sus libros son buenísimos, ¿eh? Cuidado, hay que comprarlo. Si nos puedes hablar un poquito de la portada del libro, o sea, de la portada, que es como muy radical, muy extraña, y nada, ¿cómo surgió la idea de la portada? Vale, pues para la elaboración de la portada hubo una primera idea que tenía que ver con algo de inspiración bíblica, pero que fue muy procesada, porque primero se descartó y luego se retomó, pero con un enfoque distinto. Nos empezamos a fijar, porque yo estaba implicada, igual que estuve implicada en el diseño también de Voz de Vieja, porque me interesa mucho a mí y porque si no me enfado, que a mí me incluyeron y me incluyen siempre además los diseñadores de Blackie, aparte de ser el equipo de Setanta, que es un estudio de diseño buenísimo, están también los editores de APAPA, que es una editorial de cómic independiente que yo adoro y que nos entendemos muy bien y que les tengo mucho cariño. Así que yo estoy ahí cómoda y nos pusimos a intercambiar referencias de portadas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero portadas como muy misteriosas y a la vez elaboradas y que solían tener presencia de dorado, de relieves y que eran pues sugerentes de algún modo y el fondo era oscuro pero con algún tipo de textura y estos libros pues tenían patrones que se repetían y que nos parecía que encajaban y eran libros sagrados de algún tipo, no solo católicos sino sagrados, libros de ocultismo también
tratado naturalista, como de estudio de biológicos, que también solían tener esa estética, y un poco también de diario personal, secreto, y es que todo al final tenía un poco que ver con lo que el libro es. Así que surgió la idea de las tijeras, porque tiene que ver con algunas escenas del libro y ellos propusieron esa composición donde están las tijeras, que es como, bueno, es un símbolo del libro, pero también pues, invita un poco a sinestésicamente entender como la cruz en Golpe Seco con las tijeras, pues está ahí invitando a pensar en algún tipo de corte. Y el dorado es que tenía que estar porque el negro con esa textura especial y el dorado funcionaba perfecto, y ya cuando me dijeron que el canto iba a ser rosa, pues ahí vino como mi satisfacción plena, porque es un rollo muy caprichoso y muy de fetiche, y es lo que lo completa sin duda, porque sería súper diferente si no estuviese el canto rosa. En principio pensamos que podía ser un canto más vermellón o más granate, más al estilo del típico misal o el típico libro católico, pero ellos dijeron rosa fucsia y yo pensé, oh, claro, así es mucho mejor, porque como tú dices, más radical y rompe un poco con la estética clásica que puede tener el libro y lo vuelve un poco punky, que siempre es un movimiento con el que yo me he identificado de alguna manera. Así que el conjunto de... Es que si fuese rojo sería también muy diferente. Así que nada, se llegó a esta idea, con el fucsia lo teníamos clarísimo y pensábamos en principio que podía incluso ser una apuesta arriesgada, porque podía pasar desapercibido en las librerías al ser tan oscuro. Pero cuando estuvo hecho, cuando mandaron una prueba de la imprenta, ellos estaban súper convencidos, a mí me mandaron fotos y pensamos como no, creemos que va a funcionar, porque es distinto, y la gente respondió muy bien cuando lo enseñamos. Un montón de opiniones de wow, el libro más bonito de Black, y yo pensaba sí. No, mi libro más bonito sin duda, y es una apuesta fuerte, porque claro, es delicado de elaborar, conlleva muchos pasos, y a mí me encanta, y al final sí que llama la atención entre el fucsia y el dorado y el Golpe Seco. La gente lo aprecia un montón, y es como que veo que le ponen altares. O sea, yo estoy encantadísima con el diseño, pero ellos también, ellos mismos de Blackie era como, este libro está en nuestro top. Y bueno, pues sí, es verdad. ¿No? Sus diseños son muy buenos, pero bueno, este era como algo concreto, un poco que se salía de la línea. Y bueno, yo estoy muy satisfecha porque aparte, mira, veo que esa chica le da la vuelta, claro, quisimos mantener por la parte de atrás que no hubiera una sinopsis clásica, sino porque la sinopsis podía como ensuciar un poco este rollo sagrado que tiene el libro, y hay un fragmento en letras doradas que está sacado de dentro, que bueno, que es como también una invitación sinestésica, que no te está explicando nada realmente y que lo vuelve más misterioso. Y que esa idea me encantó, porque a mí las sinopsis no me suelen gustar mucho. Me parece como que ensucian un poco el libro. Y bueno, nada, yo muy contenta con todo. Gracias. Yo quería preguntarte por tu relación con la escritura, porque yo intento escribir, y me encanta escribir, pero también lo odio. Entonces, creo que si solo me dedicase a escribir sería como una presión tan grande que lo acabaría odiando como odio mi trabajo. Entonces, ¿cómo lo haces? O sea, lo he empezado a odiar últimamente. Sí, es difícil, pero claro, ¿tú odias todas las partes de la escritura o hay alguna que odies especialmente? Pero es como que nunca me apetece, es tan fácil no escribir pero me encanta escribir, y de hecho trabajo escribiendo, pero para publicidad, o sea que no, otra historia. Claro, pero a ti te encanta la parte complaciente de deleitarte con lo que has escrito. A ver, hay muchas veces que pienso, es una mierda, entonces ya sé que no me gusta nada del proceso, pero es como que me cuesta ponerme, y también caigo como en mucha frustración de
pues es una mierda. Entonces, no sé si escribes cada día, te obligas a escribirte cada día, o si solo escribes cuando si no escribes te mueres. Ya, bueno, igual un poco de todo, pero seguro que tiene que ver que ya trabajas escribiendo en publicidad y eso como que te merma un poco esa energía, que eso suele pasar. Como que si llevas mucho tiempo con esa actividad, es el mismo formato, igual te invito a lo mejor a probar también cambiando de formato, porque a veces el escribir a mano hace que sea un poco diferente porque no es la pantalla y te resulta más íntimo o más estimulante o te conecta con un pasado no tan tecnológico, no lo sé. Es algo que puede funcionar. Yo no me obligo a escribir todos los días porque además no siempre tengo tampoco la oportunidad porque también tengo otras obligaciones cotidianas, que también escribir artículos o a veces dar algún taller. Ahora mismo mi mayor labor literaria es contestar entrevistas. Y claro, el tiempo que me queda pues tengo que limpiar arena de gato o alguna cosa así, o hacer la maleta. Me paso la vida haciendo y deshaciendo la maleta porque además hago unas maletas muy exhaustivas y eso me quita mucho tiempo. Pero claro, ahora ya sí que se ha convertido en mi trabajo y sí que noto esa presión de que tengo que estar ya, igual que cuando estaba de promoción con Voz de Vieja, estaba tomando notas para el Evangelio, yo estoy ya teniendo que tomar, aunque sean notas sueltas, y no hace falta tampoco que sea un texto acabado para que estés escribiendo. Puedes estar apuntando una idea o haciendo un esquema y que eso luego en otro momento más propicio lo retomes y digas, vale, esta idea estaba bien, y de repente es un párrafo o un relato. Y el momento más odioso para mí es el de corrección, que creo que es muy común también, porque hay veces que puede ser muy divertido estar creándolo, sobre todo cuando te estás comunicando bien con ese monstruo y piensas, qué extraña liberación mental, hay como alguien poseyéndome que me está moviendo la mano o los dedos. Y eso es divertido y ese momento que tú también mencionas de que cuando ya está hecho lo relees y te parece interesante o te gusta seguir ese hilo propio, hombre, eso es la máxima complacencia escritora, claro. Eso es como ese regocijo del ego, de mira, he hecho esto como para pasármelo bien yo, porque es posible pasarlo bien. Pero cuando estás deseando que te salga algo y no te sale, o cuando estás corrigiendo ya hasta la extenuación y no sabes cuándo se va a acabar ese proceso, sí que hay momentos también de tanta duda por dónde tiro. Supongo que tener un deadline ayuda mucho porque, claro, es que o lo cumples o no hay billete. Es como que esa presión para cualquier cosa puede venir bien, porque como tengo un año para hacer esto o 6 meses o lo que tú te propongas, igual si te dices tengo 15 días y quiero tener una idea y un primer capítulo y lo voy a mandar a no sé dónde o se lo voy a enseñar a no sé quién, y ese compromiso te hace poder llevarlo adelante. Pero es todo muy impreciso, en realidad. Y hay días que escribes 12 horas y otros días que tenías previsto escribirlo otra vez 12 horas, pero no has podido, por lo que sea, porque no te has concentrado, o porque tenías otras cosas que hacer y te has distraído, o has tenido una pelea y ya no te sale, te ha llamado un jefe, qué sé yo. De los periodos más felices que yo he pasado en mi vida en general y escribiendo en particular fue los 2 meses que me pasé terminando el Evangelio, que escribí como medio libro y lo retoqué entero y lo tenía, me comía la fecha y me aislé, me encerré, me ocupé solo de eso y yo creo que el esfuerzo puede pasar que haya al principio como tantas dudas sobre qué hacer y cómo hacerlo, sobre la estructura, sobre los capítulos, sobre el tono, que es un poco perezoso el ambiente, qué sé yo, qué hago.
Y cuando ya tienes todo eso decidido, es como si fuese una madeja que ya solo tienes que tirar y ya se desenvuelve sola. Y cuanto más tiras, más fácil es. Y cuando ya lo estás releyendo diciendo, ¡guau! Lo he hecho, qué bien me ha quedado, entonces te pones a corregir y te vuelves a amargar. Y cuando sale, es como si no tuviera nada que ver contigo ya. Lo ves y piensas, la primera vez que ves el diseño, dices, ¡guau! Me encanta, qué bien, me siento extremadamente realizada. Y a la semana se te ha pasado, ya no estás realizada. Ya estás otra vez en la miseria, ya otra vez tienes como un mandato, venga, pues ahora tengo que conseguir que se venda una edición y tengo que tener otra idea cuanto antes. Y es que no se puede parar. No se puede parar. No se puede parar, pero porque somos pobres también. Si yo no fuera pobre, podría a lo mejor decir, bueno, voy a estar 4 años pensando. Claro, y mientras pues, a lo mejor había un campo floreciendo y una gente que recogiera la cosecha, o que, yo qué sé cómo lo hacen los ricos, no lo sé. Pero claro, este es mi oficio al final y es como, bueno, tengo que producir. Pero bueno, muchas gracias por tu pregunta. Te animo a normalizar ese desaliento porque creo que todo el mundo lo pasa, a entender que si ya te estás exprimiendo el cerebro, por otro lado, es bastante comprensible que no te salga bien y bueno, yo os agradezco mucho que hayáis venido a todo el mundo. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias a todos, que ya se nos ha acabado el tiempo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Leticia, a vosotros.